Hola a todos, un cordial saludo. Mi nombre es Jorge Leonardo Buitrago, soy estudiante de la UNAD del programa de agronomía y para el curso de manejo de arbences vamos a ver la sustentación del componente práctico de la visita en campo. Tenemos como objetivo general identificar las arbences presentes en los cultivos de las fincas visitadas. Como objetivos específicos tenemos caracterizar las arbences presentes en los diferentes lotes, clasificar las especies de arbences encontradas en los lotes, determinar los porcentajes de cobertura y análisis de frecuencia de las especies de arbences, revisar las características biológicas y ecológicas, así como los periodos críticos de competencia, registrar los métodos de control empleados en el control de arbences y proponer un manejo de arbences. Dentro de la selección y la caracterización de los cultivos, para el primer cultivo visitado, que es un cultivo transitorio de maíz, tenemos que se encuentra ubicado en el corregimiento de Lomitas del municipio de Pradera, Valle del Cauca. La finca se llama La Isla, el productor es Salustio Castillo. Este cultivo tiene 45 días, se encuentra en una fase de etapa fenológica de vegetación. La densidad de siembra es de 0.75 de ancho entre surco y 0.2 metros entre planta. Los datos edafoclimáticos de esta finca dice que tiene unos suelos de textura franco-arcillosa, una pendiente del 4%, está a 1117 metros sobre el nivel del mar, la precipitación anual es de 1000 milímetros, tiene una temperatura promedio de 24 grados centígrados, con 6 horas de brillo solar diarias y una humedad relativa del 85%. Para el cultivo transitorio de plátano, eh, la finca se llama Los Cardenales, del señor Jaime Cárdenas, es del mismo corregimiento de Lomita, del municipio de Pradera, en el departamento del Valle del Cauca. El cultivo tiene 2 años de estar establecido y se encuentra también en la fase vegetativa. Está a una densidad de siembra de 4:1. Dentro de los datos edafoclimáticos tenemos que son suelos de textura franco-arcillosa, la pendiente es del 5%, está a 1125 metros sobre el nivel del mar, la precipitación es de 1000 milímetros anuales, una temperatura de 24 grados centígrados con 6 horas de brillo solar diarias y una humedad relativa del 85%. Para el reconocimiento de las arbences en estos lotes se utilizó el método del cuadro, que es un método de medición del nivel de cobertura y frecuencia de las arbences en los cultivos, como lo podemos apreciar en la foto. Es un cuadrito que tiene 50 centímetros por cada lado para poder medir pues allí las arbences que se encuentran presentes. Lo que se hace es que se hace una subdivisión imaginaria y en esa subdivisión, en ese marco, deben caber 100 cuadrantes y así entonces se determina pues la cantidad de las arbences que se encuentran presentes allí, así como podemos apreciar en la fotografía del lado derecho que se hizo pues la evaluación. Dentro del reconocimiento de las arbences en el cultivo de maíz, pues ahí encontramos 5 familias. Encontramos amarantaceas, encontramos asteráceas, encontramos poáceas, encontramos hiperáceas, portulacáceas y estas fueron pues las 5 familias y tenemos pues allí 8 especies que las podemos apreciar allí, algunas de hojas anchas, otras de hojas angostas, las otras pues ciperáceas. Encontramos en el cultivo de maíz estas 8 especies que podemos apreciar allí. En el cultivo del plátano encontramos 6 especies, también con 5 familias. Encontramos asteráceas, poáceas, encontramos hiperáceas, urticáceas para estas 6 especies. Y las vamos pues a analizar más adelante. Bueno, dentro del reconocimiento de las arbences, lo que se hizo fue que se
se escogieron aleatoriamente unos puntos donde se ubicaron pues el marco de madera, y en ese marco de madera entonces imaginariamente se hizo una subdivisión en 100 cuadrantes, y lo que se hizo es decir, de esos 100 cuadrantes por cada muestra que se tomó, cuántas especies encontramos allí, cuántas veces encontramos allí larvenses, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, encontramos que en el marco 1 encontramos 10 arbences, ¿cierto? Con 10 cuadrantes. Encontramos de 3 especies, de Parthenium hysteropus, de Cyperus rotundus y el Eunice indica, para 10. Lo mismo para el marco 2, para el marco 3, para el marco 4, para el marco 5. Y en total nosotros encontramos pues 74, la población fue de 74 cuadrantes, ¿cierto? Como tomamos 5 muestras y decimos que por cada muestra, o sea, en cada marco con la subdivisión imaginaria, tenemos 100 cuadrantes, o sea, que quiere decir que nosotros tenemos 500 cuadrantes en esas 5 muestras, y de esos 500 cuadrantes, entonces tenemos ocupados 74 cuadrantes con estas arbences que están pues allí en el cultivo de maíz. Lo mismo para el cultivo de plátano, también se hicieron las 5 muestras. En el marco 1 encontramos 66 cuadrantes de 100 de Eleunice indica. Lo mismo para el marco 2, para el marco 3, marco 4 y marco 5. Y dice que para esos 500 cuadrantes, entonces encontramos 128 cuadrantes ocupados con estas arbences, que para el caso del cultivo de plátano tenemos pues estas seis especies de arbences, y estos pues son los puntos de muestreo en los cuadrantes en el cultivo de plátano, como lo podemos observar en la fotografía. Bueno, entonces dentro de lo que son las especies dominantes, especies frecuentes y especies raras, entonces, como les mencionaba, hemos identificado 5 familias. Entonces, dentro de las asteráceas tenemos Parthenium hysteropus, tenemos Cyanthillium cinereum, tenemos Lagacea mollis. Dentro de las poáceas tenemos 2 especies, Eleucine indica y Schloris radiata, y dentro de otras 3 especies que son Amarantáceas, Ciperáceas y Portulacáceas. De cada una respectivamente tenemos Amaranthus dubius, tenemos Cyperus rotundus y Portulaca oleracea, ¿cierto? Entonces, quiere decir que la especie dominante, la que más encontramos allí, fue la de Eleucine indica, ¿cierto? Esa Eleucine indica fue la especie que más tiene allí pues ese porcentaje. Como lo podemos ver aquí, tiene un 6.6%, entonces sería la especie más dominante. Dentro de la especie frecuente tenemos la Schloris radiata y Cyperus rotundus. Cyperus rotundus con 2.2% y 3.8% para Schloris radiata. Y dentro de las especies raras tenemos Amaranthus dubius y tenemos Portulaca oleracea, Cyanthillium cinereum y Parthenium hysteropus. Lo mismo para el cultivo de plátano. Entonces, en la especie dominante tenemos Eleucine indica con un 21.2%. En frecuentes tenemos Parthenium hysteropus y Pilea micropila con 1.4 y 2.2. Y en la especie raras tenemos Conisa canadiensis y tenemos Erigeron bonariensis y Cyperus rotundus. Bueno, entre las características biológicas y ecológicas del maíz, entonces, pues de estas 6 especies, podemos decir por lo menos del Amaranthus dubius, que es una arbense de ciclo anual con raíz pivotante, hierba monoica ramificada, de glabra a glabrescente, alcanza 70 centímetros de altura cuando llega en el estado 3 a los 50 días después de la siembra.
Partenio nisteropur, una planta arbense herbácea de ciclo anual con raíz pivotante que alcanza 66 centímetros de altura cuando llega al estado 3 a los 80 días después de la siembra. El Eunice indica también una arbense de ciclo anual perenne, raíz fibrosa, planta herbácea, cespitosa o estolonífera, alcanza 87 centímetros de altura cuando llega al estado 3 a los 60 días después. Schloris radiata, una planta arbense herbácea decumbente, a veces forma estolones cortos, de ciclo anual, raíz fibrosa, alcanza 70 centímetros de altura cuando llega al estado 3 a los 60 días después de la siembra. Ciperus rotundus, la planta arbense herbácea de ciclo perenne, raíz fibrosa, alcanza 72 centímetros de altura cuando llega al estado 3, 90 días después de la siembra. Portulaca oleracea, arbense de ciclo anual, raíz pivotante, planta herbácea, ramificada, semicarnosa y postrada, que alcanza 72 centímetros de altura cuando llega al estado 3 a los 60 días después de la siembra. Cianthilium cinereum, arbense de ciclo anual, raíz pivotante, planta herbácea erecta, alcanza 84 centímetros de altura cuando llega al estado 3 a los 70 días. Y la Gacea mollis, planta arbense, difusa, ramificada, fuerte, glabrosa, de ciclo anual, raíz fibrosa, que alcanza 1 metro de altura. En las arbences que están presentes en el plátano tenemos la Eunice indica, arbense de ciclo anual, perenne, raíz fibrosa, planta herbácea, cespitosa, estolonífera, alcanza 87 centímetros de altura cuando llega al estado 3 los 60 días después de la siembra. Erigeron bonariense, arbense de ciclo anual de verano, verde grisácea, densamente foliosa, alcanza 1 metro de altura, es utilizada como cicatrizante, diurética y descongestionante del hígado. Coniza canadiensis es una planta arbense de ciclo anual, alcanza 2 metros de altura, tiene efectos alelopáticos comprobados sobre trifolium, repens y lechuga. Parthenium nisteropurus, planta arbense herbácea de ciclo anual, raíz pivotante, alcanza 66 centímetros de altura cuando llega al estado 3 a los 80 días después de la siembra. El Ciperus rotundo, una planta arbense herbácea de ciclo perenne, raíz fibrosa, alcanza los 72 centímetros de altura cuando llega al estado 3 de los 90 días después de la siembra. Y la Pilea micropila arbense de ciclo anual, erecta, suculenta, muy ramificada, alcanza hasta 40 centímetros de altura y es utilizada como cicatrizante, diurética y descongestionante del hígado. Bueno, dentro de los periodos críticos de la competencia en el cultivo de maíz, dice que es en el desarrollo de este cultivo de maíz encontramos el periodo crítico a los primeros 30 días. En ese tiempo se debe garantizar un crecimiento libre de la competencia de las arbences, porque estas pueden llegar a causar entre el 10 al 84% de la reducción en su rendimiento. En el cultivo de plátano, la competencia se presenta desde la siembra hasta los 6 meses de edad. Por eso es importante seguir con el control permanente durante el ciclo de vida del cultivo para evitar las pérdidas en el momento de la cosecha, que es cuando ya nos damos por enterado pues, de las consecuencias de las arbences. Y las propuestas de manejo de arbences en el cultivo de maíz, entonces tenemos dos, el control químico y el control mecánico. Para el control químico entonces utilizan herbicidas solos o mezclados en preemergencia, que son aplicados inmediatamente después de la siembra, sin emerger las arbences, o posemergente, cuando las arbences aparecen con 2 o 3 hojas, teniendo un cuidado especial en la dosis debido a que estas varían con la edad de las arbences, los tipos de suelos, los contenidos de materia orgánica y las condiciones climáticas. Y para el control mecánico se hace con azadón o se hace con un cultivador adaptado a un tractor en los primeros 30 días, recomendando limpieza superficialmente, evitando daño en el sistema radicular de las plantas. Para el cultivo de plátano se hace la recomendación de 3 manejos. Primero pues un control cultural, que es sembrando semilla sana de buena calidad, con distancias de siembra razonables, que no van a quedar pues muy pegados o muy separados, haciendo pues utilizando cultivos asociados, transitorios, y la fertilización de acuerdo con el análisis de suelo, pues, porque si se aplican fertilizantes así por así, entonces pues lo que hace es favorecer a esas arbences que van a salir al lado del cultivo de plátano. El control manual pues se hace con guadaña, con machete, alrededor del árbol, lo que conocemos como el plato, sin causar pues daños a las plantas ni a las raíces. Y en el control químico, dependiendo pues el tipo de las malezas que se encuentren ahí, después de la etapa del crecimiento. Podemos concluir de este trabajo que conociendo las arbences, tenemos la ventaja de que podemos saber en qué momento y de qué manera podemos hacer un control y podemos hacer las aplicaciones evitando pues la proliferación de las arbences.
El método del marco es un método muy práctico porque permite la evaluación para conocer el porcentaje y la cobertura de la frecuencia de cada especie presente en los lotes. Implementar un manejo integral de arbences permite combinar diferentes prácticas agronómicas, manteniendo así las densidades de las arbences en niveles manejables y que no perjudiquen al cultivo. En el control químico debe hacerse de manera rigurosa, siguiendo todas las recomendaciones para evitar que las arbences generen resistencia. Los agricultores deben dejar el apego a los controles tradicionales e implementar el manejo integrado de arbences, el cual permite vincular otras formas de control que son muy efectivas y eficaces, dejando de estar pues supeditados a un solo control o a lo que tradicionalmente ellos hacen. Esta son las listas de las referencias que se hicieron la consulta para el trabajo y para hacer esta sustentación, y les doy muchas gracias por la atención prestada.